están viendo en este momento a través de nuestro canal de YouTube, Casa de Avivamiento Bet Hayim. Saludamos a todos nuestros hermanos allá en Sudamérica, los pastores allá en Ecuador, Centroamérica, Guatemala, toda la parte de Centroamérica, Estados Unidos, la gente de Florida, la gente de Virginia. Magali, te bendigo, te amo con toda la fuerza de mi corazón, y a toda esa gente tremenda que nos está viendo en diferentes partes de Puerto Rico, pastores, líderes. Para nosotros es una bendición, un privilegio poder llegar a cada una de ustedes, ¿verdad? Y saber que los videos están corriendo y que están siendo de bendición para mucha gente. Bien, hoy vamos a entrar un poquito en el título que le tengo a esta plática. Hoy es la esencia de las raíces. ¿Por qué enseñamos raíces? ¿Por qué esto se llama raíz hebrea? ¿Por qué no es judaísmo? ¿Por qué tampoco es mesianismo? Y digo esto porque todos estos conceptos tienden a confundirse, porque pues creemos que una cosa es la otra y no lo es. Y entonces para mí es importante hoy aclarar este punto y, ¿verdad?, este pensamiento. En todo este pensamiento hay unos cuantos puntos que vamos a tocar en esta noche. Entonces voy a arrancar con la primera pregunta que nos vamos a hacer, y que cuando me siento con pastores le hago esta pregunta: ¿qué buscamos en las raíces? ¿Teología o sabiduría del cielo? Y la primera contestación es que raíces no es teología. Teología viene de la palabra la ciencia que estudia a Dios. Teos, Dios, logía, griego, ciencia. Y la primera pregunta que yo voy a hacer a los que están aquí, a los que están, y nada malo que usted no vaya a un seminario teológico, yo no estoy diciendo que usted no vaya, lo que estoy diciendo es que la teología está limitada por muchas razones que hoy no voy a entrar en detalle. Pero ¿qué significa teología? La ciencia que estudia a Dios. La pregunta es: ¿hay alguna forma de estudiar a Dios? No la hay. Ok. Así que lo segundo que tenemos que analizar antes de entrar en esta plática hoy es: cuando Yeshua vino a la tierra como el Ben Yosef, como el hijo de Yosef, no porque su padre se llamara José, Yosef por el lugar de nacimiento, Belén, Efrata, los efratitas. Belén fue adjudicada a los efratitas, descendientes de Efraín, y la tribu de Efraín son los hijos de José. Por eso es que se llama el Ben Yosef. Así que el código Ben Yosef es un código, hijo de José es un código, porque nos narra o nos ratifica el lugar de su nacimiento. ¿Y por qué es importante que lo entendamos? Porque la profecía decía y dice que de Belén de Efrata, de ahí saldría el libertador. Así que es importante nosotros entender esta parte de nuestro Mashiach. Así que Yeshua Ben Yosef, o Yehoshua, o el rabino Yehoshua Ben Yosef, que vino a traernos religión, teología. No, ni siquiera en el tiempo de Yeshua existía la religión judía. La religión judía viene a existir del siglo IV en adelante, en el tiempo que Yeshua se manifiesta durante el rabinato, lo que se llama el judaísmo proto-ortodoxo. Estaban camino a una formación. La palabra ortodoxo significa estar completo, y la ortodoxia comienza a agruparse y a tomar forma después del año 70, especialmente el año 90, el concilio de Yavne o de Jaminia, con la ayuda de los romanos. ¿Ok? Entonces eventualmente sale o se forma o se estructura lo que eventualmente se conoce la religión judía. Así que Yeshua no vino a traer una religión. ¿Y qué era lo que tenía el pueblo judío? Lo que se llama la emuná de Israel, la obediencia del Israel. Emuná, fe, o sea, ellos vivían en la fe o en la obediencia, haciendo mandamientos, honrando y agradando a Yahweh.
¿Pero por qué digo esto? Porque Yeshua nunca fue la mentalidad ni el deseo de él estructurar una religión. ¿Por qué? Por la sencilla razón que la Torá nunca fue dada para estructurarse en religiones. Nunca. Ni las tres religiones principales que tienen mucha Torá: judaísmo, islam. En el Corán hay mucha Torá. Y, para los que lo han leído saben lo que yo estoy diciendo, y el cristianismo. Obviamente dentro de la Biblia cristiana, los primeros 5 libros llamamos Pentateuco, es la Torá, es lo que se llama la Torá de judía o hebrea. Así que, pero la Torá nunca fue dada. Y usted va a ver ahorita el por qué la Torá usted no la puede estructurar y la puede meter ¿cómo se llama? En camisas de fuerza que llamaríamos en este momento religiones. La religión esclaviza, manipula. Nosotros no tenemos religión. ¿Qué vino a revelar Yeshua? No religión. Yeshua vino a revelarnos la relación con el Padre. Nos enseñó, no solamente por lo que él enseñaba en términos de la Torá, porque él vino a sacar la luz que estaba escondida en la Torá, la misma luz que las tradiciones de los hombres habían escondido, sino por medio de su vida. Por eso la gente decía, este hombre enseña como quien tiene autoridad. ¿Por qué? Porque su vida respaldaba lo que decía. No así los perushim, los fariseos, o los saduquín, con los saduceos. Por eso constantemente usted ve a Yeshua diciendo, guardaos de la levadura de los fariseos. No es que no fueran a comer pan, lo que está diciendo. Levadura está hablando de una doctrina que está corrompida. Porque ¿qué hace la levadura? El germen de la levadura en la harina la corrompe, pierde su esencia. Si lo está diciendo él, guardado de una doctrina que está corrompida. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, enseñando como doctrina, enseñando como Torá, mandamientos de hombre. Así que Yeshua no vino a revelar una religión. Yeshua no es religión. Yeshua es una relación. Su vida nos enseña lo que es el Abacadosh, lo que es el Padre. Nos enseña lo que es vivir una vida agradable al Padre, para que nosotros, a través de sus enseñanzas, no tanto lo que él hablaba, sino de su vida. Claro, lo que él hablaba es importante, pero su vida podamos emular y podamos seguir el ejemplo que él nos dio en la forma que él vivió. ¿Estamos claros en cuanto a eso? Ok. Entonces, ya que contestamos estas primeras preguntas, ¿qué fue lo que Yeshua reveló? Yeshua nos reveló una Torá de luz. Una Torá, y voy a aclarar para nuestros amigos que estamos aquí, la palabra Torá, mal llamada ley, significa instrucción. Instrucción. Se escucha más bonito, ¿verdad? Que digan ley, es como una carga. Ay, a todos nos hablan de ley y entonces vemos prohibiciones, vemos una carga, vemos que están velando para azotarnos. Pero cuando tú dices, no, la Torá es instrucción, eso cambia, porque entonces tú te sientas para ser educado. Y la instrucción fue revelada para instruirnos, para vivir vidas correctas en la tierra, para que nosotros podamos tener vidas de luz, para que podamos estar completos. En la Torá usted encuentra de todo. Se me instruye para ser un hijo correcto, para ser un padre correcto, para ser un marido o una esposa, un esposo o esposa correcta. Se me instruye en la finanza, la Torá. Se me instruye en la dieta, lo que debo de comer, lo que no debo de comer. A los que les gusta el animalito de 4 patitas que hacen en Navidad, que todavía no han roto con esa cosa ahí. Oraré para que usted rompa. Uno de los pastores me dice, ¿por qué usted no come cerdo? Yo le digo, el cerdo es el ratón más grande en la evolución. ¿Te comería alguna vez algún ratón? Mire, búsquela dentro de la evolución. Yo no digo que la carne no sabe buena, huele bien. Pero aún clínicamente y científicamente probado, la carne de cerdo no nos hace mucho bien. ¿Ok? Así que lo que no me haga bien, pues yo tengo que tener solamente un dedito de frente para decir, no, si no me hace bien, pues entonces
no debo de comerlo, no debo de ingerirlo, ¿verdad? No, nos habla de dieta. A los que les gustan los mariscos se comen todos los desechos de los animales. O sea, usted se convierte en el basurero del basurero. Si quiere seguir siendo basurero del basurero, siga comiéndose la langosta, no hay problema conmigo. Usted que la va a pagar después con el colesterol alto y todas las cosas. Así que la Torah nos habla de una dieta correcta. Nos habla de cómo usar el dinero, de cómo usar el tiempo. Nos instruye de los tiempos. Nos instruye en todo. Nos da la puerta del Shabbat. Nos instruye lo que es Shabbat. ¿Ok? Así que es maravilloso poder ser instruido, ¿verdad? A los pies de la Torah. ¿A los pies cómo de quién? ¿Tiene pierna? Bueno, vamos a ver la Torah. Comenzamos con el libro de Yohanan, libro de Juan. Yohanan capítulo 1, Yohanan Perek 1, y con el verso, con el pasuk. El verso 1. ¿Lo tenemos todo? Dice, en el principio era el verbo, la palabra verbo, logos, memra. Palabra es lo mismo porque denota la acción. Pero es maravilloso cuando entendemos el davar en hebreo y entendemos el memra. Habla más que la acción. Habla de una persona que tiene identidad propia. Así que no solamente habla de la acción. Así que en el principio era el verbo, o era el memra, o el davar. Lo voy a escribir aquí. Ponga aquí la palabra verbo. Memra es en arameo. Davar es en hebreo. Davar demuestra como que el pensamiento del Eterno manifestado, su voluntad. ¿Ok? Y el memra es como si estuviera hablando de una entidad, o sea, de algo que tiene personalidad propia. ¿Ok? Se le llama en arameo también al memra, se le llama el mediador. La memra se le llama el mediador. Eso es arameo. Ok, pues en el principio era el mediador. Y el mediador era con Elohim. Y el mediador era Elohim. Este era en el principio con Elohim. Todas las cosas por él fueron hechas. ¿Por quién? Por el memra. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida. En él, en esta memra, en esta palabra, en este davar, en este logos estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Porque la vida estaba escondida en la luz. ¿De qué está hablando? De Génesis capítulo 1, verso 3. La explicación de los rabinos es que sale la luz. Verso 3 de Bereshit capítulo 1. ¿Ok? Génesis 1, 3. Pero dice que cuando salió un residuo, lo que se llama el reshinu, que se escondió, se retrajo hacia atrás y se escondió. Y un día los rabinos vieron ese esplendor debajo del Kiseh Kabod, debajo del trono del Eterno. Y preguntaron, ¿y ese resplandor que hay ahí? ¿Y sabe cuál fue la respuesta? Ese resplandor es para cuando el alma del Mashiach se manifieste. En otras palabras, si vamos a conectar una cosa con la otra, esa luz que se manifestó al principio es la misma luz de cuál está hablando Juan. Y Juan precisamente lo que está infiriendo es que ese verbo, que esa memra, que esa davar era esta luz que se manifestó en el principio. Y en esa luz estaba la vida. Y la vida era la luz de ¿qué? De la humanidad o de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Ok?
De modo que si también vamos a usar verbo, pudiéramos decir que en el principio era la Torá. Y la Torá era con Elohim. Y la Torá era Elohim. De modo que cuando Yeshua se manifiesta, lo que se está manifestando es la Torá encarnada. La Torá hecha carne. ¿Ok? Ahí mismo en ese capítulo, en el verso 14, para que vea el pensamiento que quiero enseñarle. Y aquel verbo, aquella Torá, aquel memra, aquel logo, como usted le quiera poner, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su cabot o gloria como del unigénito del Padre, y lleno de Gesed y de Emet, lleno de gracia y de verdad. De modo que Yeshua es la Torá hecha carne. La Torá hecha carne. ¿Qué es lo que viene a hacer Yeshua? Otro de los conceptos que quiero aclarar aquí es este bendito concepto que dicen que la ley y la gracia. No hay ley sin gracia y no hay gracia sin ley. No hay Torá sin Gesed, no hay Gesed sin Torá. La Torá no puede estar carente de gracia. La Torá está llena de gracia. ¿Le doy elementos de gracia en la Torá? Bueno, pecaron nuestros primeros padres y allí fue el Eterno y los vistió. Un acto de gracia. Bueno, Noé halló gracia, dice su Biblia. Bueno, Moshe halló gracia, dice su Biblia. Bueno, José halló gracia, dice su Biblia. Abraham halló gracia. No hay tal disparate como que la ley, estaba la ley y después vino la gracia. No, lo que ocurre es que por medio de los mandamientos de hombres, la Torá oral, lo que vino fue a ocultar las doctrinas y tradiciones de hombres, vinieron a ocultar la luz que estaba escondida en la Torá. Pero cuando Yeshua se manifiesta, como Yeshua ahora no va a caminar en base a tradiciones de hombres, constantemente estaba confrontando a los fariseos de su época, porque estaban sus enseñanzas cargadas de tradiciones, las cuales él dijo que ellos las enseñan, pero ellos ni con un dedo las mueven, porque era one way, no era two way. Por eso es que la enseñanza de Yeshua es más alta, porque Yeshua enseña lo que está viviendo. Ellos lo que enseñaban no era parte de su vivencia. Entonces, ¿qué es lo que hace Yeshua? Yeshua lo que hace es que saca la pureza, la luz de la verdad, del Emet escondido dentro de la Torá, de la instrucción, y la revela a los hombres, para que los hombres puedan tener esta luz. Y los hombres entonces, al gustar la luz, puedan entonces ser trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Es maravilloso eso. Por eso la palabra Emet, que aquí lo estuve compartiendo los otros días, pero lo voy a compartir. Yo creo que esto se le grabe a usted. ¿Por qué Yeshua dijo yo soy el Emet? Yeshua no dijo yo tengo el Emet. Cuando hablamos de Emet, verdad, no es un pensamiento. La palabra Emet tiene una Aleph, ahí diríamos la E, ¿verdad? Y tiene con la Mem abierta, una Ta. Si yo divido esto me da a mí siempre a Elohim. ¿Por qué? Porque la Aleph tiene un valor numérico de 26. Aunque es valor numérico 1, posicional 1, pero su combinación de formación me da 26, porque tiene una yod arriba, una yod abajo. 10 más 10, cada yod tiene valor de 10, más la Vav que tiene valor de 6. 6, 10 y 10 me da a 26, y 26 es el número del nombre de Hashem. Así que aquí veo al Elohim.
Pero Met significa muerte. ¿Qué saco de la Emet? El Elohim, que llama las cosas de la muerte a la vida. Sorry. Y Shaul Catán, Pablo, presentó a Yeshua como aquel que llama las cosas que no son como si fuesen, y llama las cosas que de la muerte a la vida. Por eso usted y yo vinimos de ¿qué? De muerte a vida. Y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestro delito y pecado. Efesios capítulo 2, verso 1. ¿Ok? Así que claro que usted entienda esto, mis hijos, porque eso es lo que Yeshua hizo. Cuando esa luz se manifestó, la muerte que estaba en nosotros desapareció. Por eso cuando nosotros gustamos de Yeshua, gustamos de vida inmortal. Sorry. El que cree en mí, yo no muero ni usted tampoco. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le preguntaron a Marta, yo le pregunto a usted, ¿crees esto? Esa es la grandeza de Yeshua. Y esa es la grandeza del fluir de la luz de la Torah. Porque esa luz lo que hace es que ilumina toda tiniebla en nosotros para que ya yo no camine en tiniebla, para que yo camine en vida, para que yo camine en revelación. Y para que yo entienda que la verdad de Yeshua en mí es más que un pensamiento, es más que una idea. Es la manifestación del Elohim viviente que llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Alguien me está escuchando? Ok. Entonces, ¿qué enseñó Yeshua? Torah de luz. Sacó esa luz para enseñarnos lo que estaba escondido. Sacó la luz escondida que las tradiciones de hombres habían escondido. ¿Ok? Y nos trajo libertad. Y nos trajo Shabbat, nos trajo reposo. Vamos ahora a Mateo, Matillahu, capítulo 11, Perec 11. Pasuk 25, verso 25. Perec es capítulo, Pasuk es verso. Matillahu, su nombre en hebreo. Ok, en aquel tiempo, verso 25, capítulo 11 de Mateo. En aquel tiempo respondiendo Yeshua dijo, te alabo Abba, Adón, del Shamayim y del Eretz, de los cielos y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los Jajamín, de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Abba, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Abba, y nadie conoce al Hijo, Adem, sino al el Abba, ni al Abba conoce a alguno, sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La gente cita en este verso creyendo que Yeshua lo que está es invitándonos a descansar del pecado. No, la palabra yugo es doctrina, enseñanza. Es su significado dentro del arameo. ¿Ok? Doctrina o enseñanza. Lo que está diciendo Yeshua es, ustedes que están cargados y trabajados por la enseñanza, por la carga que los fariseos le han puesto, vengan a mí. Vengan a mí. ¿Por qué? Porque vengan a mí y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero vengan a mí, todo lo que está trabajado, yo os haré descansar. ¿Por qué? Porque si usted toma mi enseñanza, mi yugo, y aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, usted hallará descanso, usted hallará Shabbat, descanso para su alma, porque mi enseñanza es fácil y es ligera la carga de mi enseñanza. Porque la carga de mi enseñanza no es para esclavizar.
es para liberar. Eso la Torah nos libera. Por eso Yeshua decía de los perushim: ustedes van de un sitio a otro buscando a alguien a ser prosélito, y cuando lo encuentran, lo han hecho 2 veces más hijo del diablo que lo que era antes. Estoy citando a Yeshua en el capítulo 23 de Mateo. Porque entonces le imponían ¿qué? Carga. Entonces la carga que venía es una carga que ni ellos podían llevar. En el tiempo de Yeshua, Yeshua se encuentra en el momento peor dentro del judaísmo, un judaísmo que está en una transición terrible, y con todas las cosas que estaban pasando en la tierra, terrible lo que estaba ocurriendo allí. Era una bomba de tiempo, y en efecto eso se manifestó en el año 70, la invasión de los romanos o la destrucción del templo, y más adelante el año 132, cuando fueron expulsados de la tierra durante el reinado de Adriano, que es cuando los judíos son expulsados y se les prohíbe volver a la tierra. Así que, pero lo terrible del caso era que el pueblo no era libre. El pueblo caminaba cargado. No había luz en las enseñanzas. El pueblo había perdido el espíritu. Mecánicamente iban a la sinagoga, mecánicamente atendían a la fiesta, mecánicamente lo hacían todo. Pero realmente la esencia, el espíritu de la vivencia se había perdido. ¿Ok? ¿Le acuerda usted algo? ¿Eso le acuerda usted algo? Ok. Ahora, ¿cuál fue la enseñanza de Yeshua? La enseñanza de Yeshua es idéntica, sino igual a la de Yohanan, a la de Juan el inversor, el bautista. ¿Cuál es la enseñanza de Juan? Arrepentido y hacer sendas derechas. ¿Cuál es la enseñanza de Yeshua? Cuando Yeshua viene del desierto, ¿cuál es su primer discurso? Vamos al libro de Marcos. El capítulo precisamente 1 de Marcos. ¿Y cómo Yeshua? ¿Cuál es la proclamación o el eslogan que va a marcar la enseñanza de Yeshua? Verso 14 del capítulo 1. Después que Juan fue encarcelado, y si lee el verso 2 y 3 se sabe que después de la tentación viene del desierto, Yeshua vino a la Galil predicando las buenas nuevas del Malkut Hatshamayim, o del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed al Evangelio. Si usted va al Evangelio de Mateo y al Evangelio de Lucas, se va a dar cuenta que el mensaje de Yohanan es exactamente el mismo. Entonces, ¿a qué Yeshua nos estaba llamando? Nos estaba llamando a Teshuvah, a arrepentimiento. Pero realmente, ¿qué es arrepentimiento? Arrepentimiento no es remordimiento, son dos cosas muy diferentes. Arrepentimiento es una acción de volver a nuestro origen. La palabra Teshuvah, ¿vale? Teshuvah viene de una raíz que es Shavu A, y esto tiene que ver con regreso. ¿Qué? ¿Regreso a dónde? Regreso a casa. Regreso a la fuente. Regreso a la fuente de luz. Porque no es hasta que nosotros regresamos a la fuente de luz que entonces esa luz ilumina en nuestra oscuridad. Entonces, cuando hablamos también de regresar a la fuente, estoy hablando de regresar al Abba, de donde usted salió. ¿Alguien me está escuchando? Usted no salió de un mono. Usted salió de la fuente de luz. Esa es nuestra verdadera esencia. ¿Ok? Aunque los rabinos dicen, los sabios de Israel dicen que después, entre Set y Noé, ese periodo, la
el pecado del hombre fue tal que el rostro, los midrashim enseñan que el rostro del hombre parecía un mono. Eso lo explican los midrashim de los sabios. ¿Ok? Hay un proverbio, ahora no me acuerdo, en Mishlei, libre Mishlei, donde dice que cuando el hombre peca, su rostro se pone tosco. Cambia. Pero cuando viene la luz, el rostro cambia. Tu vida cambia. Cuando te dicen tu rostro brilla, créaselo, es que tu rostro brilla. Es que estaban acostumbrados a verte con un rostro amargado, con un rostro oscuro, y entonces ahora la luz que está adentro sale. Es que cuando la luz está, se te va a notar. Aunque tú trates de esconder la luz, se te va a salir. Tiene que estar a su lado, se te va a salir. Sí. Entonces, ¿por qué es importante la Teshuvah? Porque Teshuvah habla de regreso a la luz. Regresar a mi fuente. Recuerde que toda la enseñanza de Yeshua gira alrededor del Abba. Enséñanos a orar, Padre nuestro. ¿Quién te enseñó a hacer esas cosas? El Padre. ¿Quién te dio permiso a hacer eso? El Padre. ¿Hasta cuándo nos atormentará? Hasta que el Padre diga, mientras mi Padre trabaja, yo trabajo. En el madero, Padre, perdónalos. En todo tiempo, Yeshua honra a su papá. En todo tiempo, Él está honrando al Abba. Porque el centro de su enseñanza es que el ser humano conozca su fuente. By the way, cuando decimos Abba, que es una palabra que se usa de intimidad. Es como decir daddy en inglés, o papito, pero es intimidad con respeto. Cuando yo digo Abba, una de las raíces está conectada a tú eres la fuente de mi origen. Cuando digo Abba, yo digo, tú eres la fuente de mi origen. ¿Ok? Abba está conectada por dos palabras, que es Aleph y Bet. Aleph es el eterno, Bet es casa. Se puede significar el líder de la casa, pero también puede significar el Elohim de la casa. Así que cuando yo digo Abba, yo estoy diciendo, tú eres el Elohim de mi casa, de esta casa, donde Él mora. No, después, aquí no. Esto es un edificio. Usted se va aquí, pues, por la misericordia de ángeles aquí, y el Señor por los cuales nos protege. Pero honestamente, la casa, la morada, el templo, la iglesia, es usted. Usted no viene a la iglesia, te viene a la casa, te viene a la familia. ¿Ok? Imposible que usted se meta dentro de usted mismo. Voy al templo. Usted es el templo. Esto no es un templo. Ay, ¿qué le pasó? ¿Dice algo malo? ¿No está todo bien? ¿Está claro? Ok, es cuestión de uno ir corrigiendo y afinando lo que decimos, ¿verdad? Para verlo desde el contexto correcto. ¿Ok? Está bien. ¿Estamos entonces? ¿Seguimos? Ok, seguimos. Vamos a comparar ahora dentro de esta enseñanza de arrepentimiento, de volver. Arrepentimiento, pero ¿volver a qué? ¿Volver a qué? Juan 6:16, por favor. Vamos a leer unos versos y vamos a explicar. Juan 6:16. Bueno, sí, le voy a dar esa cerrando el otro capítulo y era Jeremías 6:16, pero quedémonos con, ok, de todas formas, Juan 6:16 dice, Yeshua le respondió y dijo, mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. Mi Torah no es mía.
Esta Torah no es mía. Y le voy a decir algo, ¿por qué es importante que usted entienda esto? Porque el día de Shavuot, el día de Pentecostés, esta es la Torah que le van a escribir a usted en su mente y en su corazón. Porque ahí es donde está la luz. ¿Qué decían? ¿O qué dicen los judíos? Bueno, que la Torah que recibió Moshe, o que ellos recibieron de mano de Moshe. Pero en el caso de Yeshua, la enseñanza que nosotros recibimos, ¿qué dice Yeshua? ¿Es la enseñanza de quién? En Juan capítulo 7. Yo sé que están perdidos, a punto de pedirme un mapa para llegar al lugar. Está bien, Juan 7, verso 16, perdón. Mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. Y el que quiera hacer la voluntad de Elohim, conocerá si la enseñanza es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Okay? Así que tenemos claro ese pensamiento dentro de su enseñanza. Entonces el centro de esta enseñanza es Teshuvah, es arrepentimiento, es volver. Entonces vamos a ver los primeros gritos que no comienzan con Yeshua. Están en el Tanakh, en el libro de Jeremías, capítulo 6, verso 16. Como hoy aquí hay gente nueva, ¿verdad? Quiero darle el acróstico del Tanakh para darle un poco de información. Tanakh es lo que usted y yo conocemos como Viejo Pacto o Antiguo Pacto. Tanakh. Torah, Nevim, Ketuvim. Ese es el acróstico. La Torah, que son los primeros 5 libros de la Biblia o del Antiguo Pacto. Los Nevim, que son los libros proféticos. Y los Ketuvim, que son las escrituras. Usted escucha Tanakh, lo que le están hablando es Antiguo Pacto. ¿Ok? Le doy eso como referencia para darle un poco de información para que vaya pues aprendiendo todo este vocablo que lo va a enriquecer y que lo va a bendecir. Entonces, aquí en este libro, Jeremiyahu o Jeremías, ok, capítulo 6, Perec 6, Pasuk 16, dice: así dijo Yahweh, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis ¿qué? Descanso. ¿Para qué? Para vuestras almas. ¿Qué fue lo que dijo Yeshua? En Mateo 11, 25 al 30, ¿qué fue lo que él dijo? Y hallaréis ¿qué? Descanso para vuestras almas. ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil y ligera ¿qué? Mi carga. Porque la enseñanza de Yeshua nos dirige a la raíz, a la enseñanza de Abraham. Volver a la senda antigua es volver a las enseñanzas de Abraham. Lo que el Eterno, el grito de los profetas a Israel que se había corrompido. O sea, usted lee el libro de Jeremías, a ver, corrupción que había, como el pobre Jeremías, porque no querían escuchar la voz de Yahweh, lo tiraron a un cepo y le hicieron la vida de cuadrito. Y el pueblo fue en cautiverio y todo lo que dijo Jeremías se cumplió. Ahora estaba completamente corrompido. Se habían alejado de la luz de la Torah. Habían manipulado la Torah. Los sacrificios estaban completamente manipulados. Y el Eterno se desentendió de ellos y lo entregó al cautiverio. Pero con todo y eso había un grito: volveos a la senda antigua. Si ustedes vuelven a la senda antigua, ustedes van a hallar descanso y reposo. Entonces el grito de Jeremías o de Jeremías es el mismo grito de Yeshua. Porque cuando Yeshua se manifiesta, encuentra la misma corrupción religiosa y política en Israel. Entonces, ¿hacia dónde señala el grito profético, tanto de Jeremías como de Yeshua? Volver a la senda antigua. Volver a la senda antigua es volver a la raíz. ¿Y qué es la raíz?
la enseñanza de los patriarcas, las enseñanzas de nuestro padre Abraham, Isaac y Jacob. ¿Ok? ¿Estamos claros en eso? Volver a la enseñanza de la bondad y de la misericordia. Oseas capítulo 6, vamos a leer ahí rapidito en Oseas capítulo 6. Oseas 6, versos 6 al 7. ¿Qué dice Oseas 6, versos 6 al 7? Porque misericordia quiero, bondad quiero y no sacrificio. Escuche, y conocimiento de Dios más que holocausto. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto y allí prevaricaron contra mí. No les importó. Entonces, ¿cuál es el pedido del Eterno? Bondad y conocimiento. ¿Qué es lo que realmente nos da riqueza en las raíces? Nos enseña la bondad para vivir vidas equilibradas en la vida, pero también nos revela que el conocimiento y la sabiduría que viene del Eterno para vivir vidas funcionales y productivas en la tierra. ¿Alguien me está escuchando? Por eso Abraham, dentro del árbol de la vida, siempre va a estar ligado al atributo del Gesed o de la bondad. Abraham siempre representa la bondad. Yeshua es la bondad encarnada, el amor hecho carne. ¿Para qué? Para que usted y yo caminemos en esa misma regla de pensamiento. Vamos ahora rapidito a Mateo capítulo 9, verso 13. Mateo verso 13. Desde el verso 12. Al oír esto, Yeshua dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento. Mateo 12, verso 1 al 8. Y Yeshua ahí, porque vinieron a molestarlo, porque sus discípulos tenían hambre y comenzaron a recoger espigas en el día de Shabbat. Y aquí es donde él golpea la religiosidad de los religiosos de Shabbat, que tal parece que ese espíritu todavía hoy está vigente. Y yo quiero aclarar: Shabbat es delicia, Shabbat es gozo, Shabbat es luz, Shabbat es comunión familiar, Shabbat no es opresión. Yo trabajo sábado porque es el trabajo que tengo para ese trabajar. Yo no lo puedo mantener a usted. Estoy violando el Shabbat. No. Usted presenta su cena de Shabbat en la noche. Se conecta, hace todo el Shabbat con su familia. Bendice a sus hijos, bendice a su esposa, bendice a su esposo. Tienen un tiempo de aprender Torah durante Shabbat entre ustedes. Al otro día usted tiene que entrar a las 7 de la mañana, váyase. Porque yo, Agapito, no lo voy a mantener usted. Ni yo tampoco. ¿Alguien me está escuchando? Ok. Pero no lo estoy quebrantando. Bueno, apliquemos un poco de Talmud. Porque lo que están aplicando, apliquemos un poco de Talmud. Talmud dice, Torah oral dice, que lo único que puede alterar el mandamiento es que yo esté en peligro de vida. Ah, pero es trabajo. Bueno, si tú no trabajas, no comes, no pagas renta,
tu mujer te bota de la casa, hay que trabajar, porque el trabajo es vida. Si vamos a aplicar Talmud, apliquemos Talmud. ¿Ok? Entonces, ¿puedo manejar dinero en Shabbat? ¿Y quién dijo que no? Es que dije, Talmud. Pero apliquemos Talmud también. Pues entonces el pastor no puede tocar las ofrendas ni puede recoger el diezmo y ofrenda ese día. Tampoco, porque es el dinero. Es que solamente los pastores pueden tocar. Apliquemos Talmud. El Talmud dice que como entonces al pastor a un rabino, como se le reconoce el trabajo, el oficial, el Shabbat no oficial, porque le reconoce. Entonces ese día el pastor, siéntese, usted tampoco puede predicar. Sí, porque si vamos a aplicar el Talmud, apliquémoslo entonces completo. Ahí no hay problema, pues metámonos ahí completo. Ahora, mira lo que Yeshua aquí confronta, la hipocresía. Y por eso usted tiene que aprender a ver los mandamientos. Mire, los mandamientos es para que usted se los disfrute. Es para que usted los viva en libertad, en gozo. Shabbat es un mandamiento, pero como dice Isaías 58, verso 14 en adelante, es para yo llamarlo delicia, honorable, santo. Si tengo tiempo o tengo esa facilidad de yo sacar esas 24 horas porque me dan el día freeway, fantástico. Y le voy a decir lo que hacen muchos. Después que van a su sinagoga, si nos vamos a meter entonces en judaísmo, después de las 12 una que sale, se van a los parques, se van al cine. ¡Sacrilegio! De verdad. De verdad. Porque Shabbat es descanso. Es recuperar energía. Claro, comienza con la luz de la Torah. La noche, la mañana, muy de eso. Yo comí una prueba porque yo prácticamente, desde el comienzo hasta el Havdalah, que es la desconexión del Shabbat, o la separación del Shabbat del resto de la semana, donde la luz del Shabbat se aparta. Entonces, esto es interesante este verso, porque después de que vienen a confrontarlo los religiosos, mire, y a criticarlo, porque sus discípulos, mire, salió de la sinagoga y se fue a caminar, se fue de picnic. Si era Yeshua. Y tuvieron hambre y echaron mano de las espigas y comenzaron a comer. Y los religiosos se alteraron. ¡Uy! Y Yeshua, que no se quedaba con nada. En aquel tiempo iba Yeshua por los sembrados en un día de Shabbat, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viendo los perushim les dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Lo que ellos interpretaban que no era lícito. Torah oral, Talmud. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la provisión? Que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la Torah como en el día de Shabbat los sacerdotes en el templo profanan el día de Shabbat y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supierais qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Elohim es Señor del día de Shabbat. Por eso Shabbat gira alrededor de Él. Él es el Señor del Shabbat. Esto es importante para nosotros el Shabbat. ¿Ok? Pero volvemos. Misericordia quiero. La Torah de estos perushim se había apartado de la bondad. No había bondad, no había misericordia, no había compasión, era todo a la trágala. Pero bueno, repito, mandamientos que ni ellos podían mover con un dedo. Ok, entonces el libro de Jeremías
Yeshua en los evangelios nos está diciendo que hay que volver a las enseñanzas de ¿qué? De nuestro padre Abraham. Abraham vino. ¿Por qué? Porque en Abraham son benditas todas las familias de la tierra. No voy a entrar mucho, simplemente le voy a mencionar el texto. En Bereshit, Génesis capítulo 12, verso del 1 al 3. Pero Yahweh había dicho a Abraham: vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. No una nación, todas las familias de la tierra. No un pueblo, todas las familias de la tierra. Pablo entendía esto, y por eso en Romanos capítulo 4, vamos rapidito, porque se me está quedando lo más importante y el tiempo avanza. Romanos 4, aquí él da el ejemplo de cuando el Eterno hace pacto con Abraham. Abraham estaba incircunciso. Entonces, vamos a ver el verso 9 del capítulo 4 de Romanos. Dice: ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Cuando el Eterno hizo pacto con Abraham, cuando Abraham era un incircunciso. No es que Abraham nunca fue judío. Era un ibri, era un hebreo. Isaac nunca fue judío, y tampoco Jacob. Es un término que viene luego ligado a la casa de Judá. Ni siquiera la casa de Israel, la casa de Judá. Ok. Y dice: y recibió la circuncisión como señal. Luego la circuncisión, la Brit Milá, se convierte en la señal exterior de lo que había ocurrido adentro. Porque él había creído en justicia. Como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Escuche: para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. De modo que Abraham no solamente es padre de los de la circuncisión, sino de los de la incircuncisión. Y si mi papá era hebreo, yo también soy hebreo. Eso en Romanos capítulo 9, Pablo también dice que no es hebreo, no es israelita el que lo es sanguíneamente, sino el que lo es por la promesa. En Gálatas capítulo 3 y 4, Pablo también habla acerca de ¿qué? ¿Qué nos dice? Que Yeshua es la simiente de Abraham, la descendencia de Abraham, en la cual estaba la promesa, de la cual somos cada uno de nosotros. ¿Alguien me está escuchando? ¿Estamos claros? Ok. Entonces, hay que volver a la enseñanza de nuestro padre, Abraham, es volver a la raíz. ¿Qué es raíz? ¿Qué es volver a la raíz? Volver a la enseñanza de Abraham. ¿Por qué? Porque el pacto con todas las familias de la tierra lo hizo con Abraham. Y porque el pacto está validado en Abraham, aun cuando él era incircunciso. ¿Para quién? Para los de la incircuncisión. O sea, los que no son la casa del Israel circunciso. ¿Estamos claros en cuanto a eso? Ok. Ahora vamos a la importancia de las raíces, y ahora nos vamos a mover a Romanos capítulo 11. Data para sostener lo que les dije anteriormente. No le voy a dar verso, capítulo. Lea capítulo 9, 10 de Romanos y el capítulo 11. Pero ahora vamos a tocar algunos versos del capítulo 11. Y obviamente quiero establecer claritito esto. Khalil, por aquí. Es esto, porque vamos a hablar del árbol, vamos a hablar de la rama y vamos a hablar de la raíz.
Rapiditamente, está el árbol, están las raíces y están las ramas. Ok. La raíz son los patriarcas, la enseñanza de nuestros padres. Entonces, cuando hablamos de raíces hebreas, lo que estamos hablando es volviendo a la riqueza de la enseñanza de Abraham, que está contenida en Yeshua. ¿Estamos claros? Amén. El tronco, el árbol, el olivo es Israel. Las ramas, algunas fueron desgajadas. Algunas fueron desgajadas. Pero entonces otras fueron injertadas. ¿Cuántos árboles usted ve ahí? Uno. Entonces se cae la teología de la sustitución que dice que Israel es Israel y Iglesia es Iglesia. Solamente la Escritura, la Torá, Viejo y Nuevo Testamento, o Viejo y Nuevo Pacto, Tanakh y Brit Hadashah, solamente ven un solo Israel. Un solo pueblo. Porque son dos casas. Casa de Judá y casa de Efraín. Y de esto vamos a entrar ya mismo hoy, si me da tiempo, porque hoy lo que estoy profundizando en esta cuestión de la raíz. Ok, le voy a leer aquí un artículo acerca del olivo. En Israel crece un árbol prácticamente indestructible, incluso cuando se le tala. Del rizoma, del tallo subterráneo, sale al poco tiempo nuevos retoños. Y cuando su propietario cosecha su fruto, le premia con aceite en abundancia, que puede emplear para la cocina, la iluminación, la higiene y la cosmética. Una antigua parábola conservada en el libro bíblico de Jueces cuenta que una vez los árboles fueron a ungir sobre sí un rey. Que el árbol del bosque, ¿qué árbol del bosque escogieron en primer lugar? Eso está en Jueces 9:8. Ni más ni menos que el resistente árbol del olivo. Y figuradamente esto implica que Israel es la nación a gobernar el mundo entero. Figuradamente lo que significa. Hace más de 1500 años el profeta Moshe dijo que Israel era una buena tierra, tierra de oliva. Eso está en Deuteronomio de Devarim 8:7-8. Aún hay olivares esparcidos por el paisaje del país, desde las faldas del Monte Hermón al norte hasta las afueras de Berseba al sur, y continúan adornando la llanura costera de Sarón, las rocosas laderas de Samaria y los fértiles valles de Galilea. Los escritores de la Biblia utilizaron muchas veces el olivo en sentido figurado. Algunas características de este árbol sirvieron para ilustrar la misericordia de Dios, la promesa de la resurrección y una vida familiar feliz. Conocer mejor el olivo nos ayudará a comprender esta referencia de la Escritura y profundizará nuestro aprecio por este árbol singular que alaba a su hacedor junto con el resto de la creación. Eso está en Salmos 148, versos 7 y verso 9. A primera vista el olivo nos llama particularmente la atención. No se eleva hasta los cielos como algunos majestuosos cerros del Líbano. Su madera no es tan preciada como la del enebro y sus flores no deleitan a la vista como el almendro. La parte más importante de este árbol no se ve porque está bajo la tierra. Eso es la importancia de las raíces de este árbol, con lo cual usted y yo tenemos que identificarlo. Mire esto: sus extensas raíces, que pueden profundizar en el suelo hasta 6 metros de profundidad y extenderse en sentido horizontal mucho más, son la clave de la prodigalidad y supervivencia.
Las raíces permiten a los olivos que crecen en laderas pedregosas sobrevivir a una sequía cuando los árboles del valle ya han muerto por falta de agua. El usted enriquecerse de la enseñanza de las raíces conectado a Abraham lo va a capacitar a usted a producir fruto aún en el momento de mayor peligro, desafío, contradicción o escasez, o llame como llame, que venga para el mundo. Podrá venir lo que podrá venir, tribulación, venga lo que venga. Nosotros estamos marcados. Yo dije, nosotros estamos marcados. Y la Torá nos instruye para que, no importando la circunstancia o la situación de la vida, nosotros poder dar buena cara a mal tiempo. Y entender que todas las cosas obran para bien para aquellos que le aman. Que nosotros no vamos a rivalizar la rivalidad. En medio de la rivalidad o del desafío, vamos a usar todos los elementos, todas las herramientas que el Eterno nos da. ¿Sabe para qué? Para prosperar y para fructificar aún en medio de la peor sequía. De eso es de lo que se tratan las raíces de la fe hebrea. Y si tenemos que compararlo a Israel como nación que ha pasado por lo que ha pasado, para que nunca hubiese existido, 6 millones de judíos murieron en las manos de Hitler. Año 1945 termina la guerra, 3 años está estableciéndose como una nación, sobreviviendo, subsistiendo aún en medio de sus peores crisis. ¿Por qué? Porque tiene una raíz profunda. ¿Qué es lo que yo veo hoy dentro del cristianismo? Voy a decir esto con mucho cuidado y con mucho respeto. A veces que pienso qué es lo que le están enseñando a la iglesia. Oh, sí, pienso, sí sé lo que Babilonia enseña. Entretenimiento 101, cantantes domingo, cantantes que viene, cantantes que va, predicador invitado que viene, predicador invitado que va. Los pastores se han vuelto unas vagonetas que no quieren estudiar la Torá. Y entonces después se quejan cuando sus discípulos o los miembros de sus congregaciones van a preguntar por respuestas válidas y no las tienen. No en la totalidad, pero casi todo. Conozco pastores que son pastores responsables, apóstoles responsables, profetas de Dios, gente responsables, pero conozco muchos de unos irresponsables. Porque tiene que sostener el estatus, tiene que mantener el estatus. Invítate a tal, a tal, a tal, a tal, a tal. Usted nunca verá en esta plataforma cantantes conocidos, artistas, nunca. Y por eso nuestras plataformas carecen de un peso ministerial. Porque lo que queremos es un show, un espectáculo. ¿Para qué? Para mantener entretenidas las masas. Yo me resisto a ese diseño. Yeshua no estaba para entretener las masas. Yeshua, por eso un día se dolió y digo, hay demasiada miel, pocos obreros. Muchos en la miel, pocos obreros. Porque no había compasión, no había pasión para enseñarle al pueblo la verdad. Para enseñarlos a vivir en la instrucción, a fin de que ellos crecieran, se desarrollaran y aprendieran. ¿Alguien me está escuchando? Esta es una de las importancias de las raíces, mis hijos. Por eso, conocer raíces, conocer nuestra raíz, conocer nuestra esencia, nos da a nosotros una fortaleza como pueblo y como nación hebrea, de la cual somos parte. Escuche esto. También hace posible que el olivo produzca aceituna. Escuche, durante siglos. Ese Salmo 92 que dice que aún en la vejez fructificarán. Aún en la vejez, el justo, aún en la vejez fructificará y dará fruto. Dice, rebeldecerá. Va a haber el proceso del olivo cuando rebeldece, porque tiene una capacidad terrible. Por eso esta comparación. Y por eso cuando yo me alimento de esa savia, el Eterno prepara y capacita en mí el potencial de un hombre y de una mujer dispuesto a vivir aún bajo las peores circunstancias. Mire, cuando ocurrió lo de la cuestión de
la boda gay y luego lo otro. El lamento mexicano en las redes eran cristianos todos, quejándose. Y yo decía, pero ¿y qué Biblia le enseña? Claro, Javier, perdóname. Sí, claro. Y tú sabes lo que te enseña. A perder el tiempo, a robarle los diezmos y la ofrenda. Perdóneme que hable así tan claro, pero es la verdad. Que entonces, ¿qué vida tú vives? Entonces yo le ministraba y yo decía, aún en tu peor oscuridad es cuando entonces la luz se va a manifestar. La oscuridad, el desierto no viene para matarte. El desierto no es tu destino final. El desierto es una etapa en tu vida. ¿Sabes para qué? Para catapultarte. Para promocionarte. Cuando usted entiende estas verdades, los desafíos son una oportunidad, ¿sabe de qué? De crecimiento, de bendición y de promoción. Todo lo que esté resistente, algo necesita espacio para crecer y una tierra airada que le permita respirar. Sin mala hierba u otra vegetación que pueda albergar plagas dañinas. Si se dan estas sencillas condiciones, y un solo olivo puede suministrar hasta 57 litros de aceite al año. Y por ahí pudiéramos seguir hablando, pero la raíz del árbol es lo que le da ese sustento. Y entonces esto es lo que vamos ahora para terminar en Romanos capítulo 11. ¿Dónde es que está aquí? Ok, verso 16. Dice, ¿lo tiene todo el mundo? Si las premisas son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, has sido hecho participante de la raíz de la rica savia del olivo. No te jactes contra la rama, y si te jactas, sabe que no sustenta tú la raíz, sino la raíz a ti. ¿Qué es lo que nos sustenta a nosotros como pueblo? La raíz. ¿Cuáles son las raíces de ese árbol? La enseñanza de nuestro padre Abraham, que está contenida en la vida de Yeshua. Las ramas son almas. Yeshua dijo, yo soy la vid, hablando de Yeshua, vosotros los pámpanos. La palabra pámpano significa ramas. Pero el pámpano son las ramas, significa, en sentido espiritual, significa las almas que están conectadas a la savia rica de la vid. ¿Ok? Y termino en Efesios capítulo 2, verso 13. Rapidito. Tiempo se me ha ido rápido. Dice, pero ahora en el Mashiach Yeshua, Efesios 2:13, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mashiach, porque Él es nuestra paz, nuestro shalom, que de ambos pueblos hizo, ¿qué? Uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, Talmud, no Torah, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo el shalom y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Así que estos ambos pueblos, que son las dos vertientes de las dos distintas ramas, están conectados al mismo árbol, sostenidas por la misma raíz. Y la raíz es la enseñanza de nuestro padre, la enseñanza de los patriarcas, que es la misma enseñanza que Yeshua viene revelando. Hace un tiempo atrás, hace como un año y pico, y eso no lo habíamos grabado, yo me traje aquí acerca del Evangelio de Abraham, que no es otra cosa que la enseñanza de Yeshua, punto por punto. Así que tengamos bien eso claro, porque si yo entiendo realmente cuál es la riqueza de la raíz, el por qué tengo que estar conectado a esa raíz, el por qué la raíz me enriquece, y usted aprende a vivir
y usted se deja nutrir de esa sustancia, de esa esencia, de esa luz que fluye a través de la raíz, usted como rama siempre dará fruto. Entonces Yeshua dijo, separados de mí nada podéis hacer, pero conectados conmigo, para el que cree, todas las cosas son posibles. Amén, mis hijos. Dame un aplauso al Eterno ahí en esta noche.